Salimos de casa en busca de volver a la semilla, volver a la tierra. En Santiago, nada más difícil que pisar tierra con tus pies descalzos. Si bien el comienzo nos hizo pasar por distintas rutas y lugares, el documental Viaje a la Semilla comienza en Samaipata, un hermoso pueblo boliviano cercano a la ciudad de Santa Cruz, rodeado de verdes cerros y montañas, de un agradable clima subtropical donde conviven hoy en día diversas nacionalidades y hay muchas personas practicando permacultura. Usted se preguntará, ¿y qué es la permacultura? Bueno, la permacultura es un término acuñado por Bill Mollison a fines de los años 70 y es el diseño de espacios y desarrollo de técnicas para una vida sustentable. Con vida sustentable nos referimos a tomar responsabilidad por nuestro paso en este planeta, tanto con la tierra como con nosotros mismos. Debemos tomar responsabilidad por la producción de alimentos, generación de energía, distribución de nuestros residuos, construcción de nuestros hogares, incluso de nuestra propia educación y la de nuestros hijos. En Samaipata, uno de los lugares en que se está trabajando en esta línea es la finca La Víspera, primer voluntariado del viaje. Este lugar se sustenta económicamente solo con una buena administración de la tierra. Por una parte cuentan con un camping y cabañas para arrendar, todas hechas con bioconstrucción, donde el barro es el protagonista. ¿Por qué el barro es tan buen material de construcción? Es un excelente aislante térmico, absorbiendo temperaturas cuando hace calor y devolviendo calor al ambiente cuando hace frío. Su producción no produce contaminación. Regula la humedad del ambiente. Es un material económico, reconfortante, incombustible, aísla radiaciones magnéticas, 100% reciclable. Son muchos los beneficios del barro y se encuentra en abundancia en la naturaleza. Además, al ser tan moldeable, permite hermoso diseño. Por otra parte, la finca cuenta con una hermosa huerta orgánica, de donde se cosechan hortalizas y flores comestibles, algunas a la venta, otras para el propio consumo y café-restaurante La Víspera. Además, se producen diversos productos artesanales, como tés, mermeladas, hierbas medicinales, chutneys y aceites esenciales. Una inspiración del emprendimiento con la tierra. Yo soy Mario Caballero, trabajo aquí en la finca hace unos 16, 17 años, como encargado de la huerta ecológica, ¿no? Y bueno, tenemos el sistema de las terrazas escalonadas, que son construidas con ladrillo y cemento, ¿no? También se puede hacerlo con barreras vivas, con palos o árboles del mismo monte que sacamos aquí, ¿no? Y bueno, aquí no se utiliza veneno, solamente compost que lo fabricamos aquí mismo nosotros, con abono de caballo, de vaca, y las hierbas que están ya sin uso, ¿no? Las verduras que ya se han pasado, ¿no? Y bueno, sembramos una biodiversidad de plantas, de verduras y hierbas, mezclándola para que los animales se confundan, ¿no? No se lo coman las verduras, se confundan con la hierba que no les gusta, entonces a veces se pasan de largo y no quieren ni saber de la verdura, ¿no? Más que todo plagas, ¿no? Son los gusanitos, los chupadores, minadores le dicen. Son las larvas de mariposa también que hay en la época de primavera, hay muchas, ¿no? Aplicando esta técnica de barreras naturales para confundir a los insectos, se evita el uso de pesticidas. ¿Por qué es importante no usar pesticidas? Son uno de los principales contaminantes del agua de napas y ríos. Uno de los problemas más serios es que causa la muerte masiva de las abejas. La población de abejas ha disminuido enormemente en los últimos años y los pesticidas son una de las causas. Las abejas son esenciales para la polinización de todo tipo de plantas y árboles. Es nuestro deber detener su aniquilación. Además,
los pesticidas producen múltiples problemas para la salud humana, que incluyen cáncer, afección en riñones, problemas de fertilidad, microcefalea en bebés y fetos, malformaciones congénitas, problemas de la tiroides. Incluso se conocen casos de muerte por intoxicación directa. En Latinoamérica, siguen en uso pesticidas considerados peligrosos por la Organización Mundial de la Salud, prohibidos hace muchos años por la Unión Europea, por sus sabidos problemas con humanos y abejas. Tenemos un serio problema de intereses de las autoridades de nuestros países, que no son capaces de frenar el uso de químicos en la agricultura, afectando la salud de todos nosotros, priorizando siempre la producción e inversión del capital, concentrado en las grandes corporaciones, a la salud de las personas. Es importante tener en claro que ni Monsanto nos está alimentando, ni Bayer nos está sanando. En otras palabras, ni Monsanto es tan santo, ni Bayer es tan bueno. Ambas, hoy, una sola compañía, envenenan al planeta y las personas día a día. No más agrotóxicos en la comida. Caminando a 1 hora de Samaipata hay un sector llamado El Chorrillo, una lindísima quebrada de un solo camino entre cerros verdes, lugar que se transformó en una pequeña escuela para nosotros. Cuando se recorre hasta el final, se llega a la casa de Enu y Liz, maestros alfareros. Ellos nos mostraron el trabajo con la arcilla. Tuvimos una clase improvisada de una de las artes más antiguas del planeta, que encontraremos más adelante en el viaje en la tradición de muchos pueblos antiguos. Conocimos también a Alejandro y su proyecto Anarquitectura Arbórea. Esta iniciativa consiste en construir plataformas con materiales livianos, procurando no hacerle daño al árbol. Sobre ellas se pueden levantar pequeñas habitaciones, tanto como para habitar como para pasar un rato en las alturas. Anarquitectura Arbórea, lleve 2x1. Reconéctate con tu naturaleza. Cuida un árbol mientras él te cuida. Anarquitectura Pero el encuentro más importante que tuvimos fue conocer a nuestra querida amiga Carmen Luz, una pintora de 69 años que vive a principios del Chorrillo. Su casa está en medio de un monte donde ella decidió no tocar nada y convivir con la naturaleza. En el único espacio que había sin árboles, construyó su casa, un octágono. Por suerte, sus 9 gatos y 6 perros, todos vegetarianos, tienen su casa aparte. Convivimos 2 semanas con ella, alojando en su taller de pintura, que parece sacado de un cuento de duendes. Aprendimos de todo un poco, hasta del futuro. Fue ella la que sembró la semilla de este documental en nosotros. Pero la enseñanza más grande que nos dejó fue saber que se puede vivir feliz y plenamente, con poco y en contacto con la naturaleza. Después de 2 meses en Samaitrampa, decidimos seguir avanzando en nuestro viaje. Nos fuimos hacia La Paz y desde allí hacia Sorata, un pueblo escondido en la cordillera de los Andes. Sorata es un lugar diferente a otros que hemos conocido. Nos sentimos ajenos, más extranjeros que nunca, dentro de una sociedad que aún mantiene sus costumbres aymaras. Nos encontramos en Sorata, de La Paz a 4 horas, un poco hacia el norte del lago Titicaca. Estamos aquí en la plaza. Estamos porque hoy ocurre el día importante del pueblo, de la ciudad, que es la feria, donde se congregan todos los pueblos, las comunidades que hay alrededor de Sorata. El
porque Sorata es la capital de provincia, la provincia de Laricaja. Así que ahora vamos a recorrer la feria. La rica. Vamos a recorrer la feria, vamos a ver las cosas que hay. Vamos a darnos cuenta un poco de la alimentación que se tiene en el sector, de lo que se puede cultivar. Acá, la comida viene de las distintas comunidades que viven cerca del pueblo. Esta es una práctica sustentable muy importante. En la mayoría de los países y grandes ciudades, la comida viaja miles de kilómetros, muchas veces desde el otro lado del mundo para que pueda estar en nuestra mesa. Esto implica un gasto enorme de combustibles fósiles, además de tratamientos muchas veces químicos de conservación de frutas y verduras. La inversión y apoyo a las producciones locales son parte importantísima de una nueva economía y organización humana. Este pueblo está cuidado por el Illampu, majestuosa montaña de 6.500 metros sobre el nivel del mar. Acercándonos un poquito más al sol, nos encaminamos a las alturas. Aquí, donde cada paso requiere esfuerzo, cada bocanada de aire es revivir un poco. Presenciamos uno de los paisajes más hermosos que nos ha tocado en el viaje. Allá, bajo el mar de nubes, está Sorata. Aquí tuvimos el honor de participar del Año Nuevo Aymara, Machac Mara, en una ceremonia realizada en la cima del Cerro Iminapi. Este pueblo, como la mayoría de los pueblos originarios del hemisferio sur, celebran el cambio de año para el solsticio de invierno. Y el año comienza cuando los primeros rayos de la mañana pasan por esta puerta del sol. Claro que en esta ocasión tuvimos que calcular la hora, porque amaneció nublado. Desde muy temprano en la madrugada comenzó a llegar la gente de Sorata y de los distintos pueblos cercanos al Cerro Iminapi. Cerca del amanecer comenzó la ceremonia. Luego de que nos abrazáramos por el año nuevo y hablaran todas las autoridades correspondientes, todos nos fuimos a la cancha que está en la cima del cerro. Ahí, las mujeres de las distintas comunidades compartieron sus productos de la tierra, en un ágape comunitario llamado Aptapi. Compartimos diferentes tipos de papas, habas, varias clases de maíz, chuño y tubérculos desconocidos por nosotros. Después de unas semanas cuidando una casa en el pueblo, decidimos partir en búsqueda de una de las primeras civilizaciones del pueblo andino. A solo 90 kilómetros de la ciudad de La Paz se encuentra el centro arqueológico y ceremonial Tiahuanaco, Tierra de Gigantes. Estamos en el principio, en el ingreso del centro arqueológico Tiahuanaco. Estamos en la ciudad de Tiahuanaco. Estamos próximos a La Paz. Yo diría que son unos 2 horas desde La Paz hasta aquí, hasta el pueblo de Tiahuanaco. Es un pueblo pequeñito. Estamos aquí en el altiplano, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y estamos comenzando nuestra ruta por el sitio arqueológico Tiahuanaco. Esta es la civilización más antigua del altiplano.
donde germina la cosmovisión y cultura del pueblo andino. No se sabe exactamente cuándo nace. Los mitos más antiguos cuentan que aquí bajó al mundo el dios Viracocha, de largos pelos blancos, y creó al hombre a su imagen y semejanza. Otros dicen que Viracocha venía del pueblo de los lemures y que en América fundó ciudades haciendo una línea recta que empieza en Potosí y pasa por Oruro, Tiahuanaco, Isla del Sol, Pucará, Cusco, Vitos y termina en Tumbes. Es lo que se conoce como la ruta de Viracocha. Los estudios de hidratación de obsidiana indican que Tiahuanaco existía hace 4.000 años atrás. En esta comparación cronológica con la historia de Occidente que nos enseñan en la escuela, debemos decir que a nosotros nunca nos enseñaron sobre esta cultura en el colegio. Vemos que Tiahuanaco existía antes y durante todo el Imperio Romano y gran parte de la Edad Media, mientras en el continente europeo se conquistaba a base de guerras y se implantaba una religión a la fuerza, llegando a quemar a las personas sospechosas de herejía. En América del Sur, Tiahuanaco vivía más de 2000 años de paz, en una organización armónica entre pueblos hermanos que ellos denominaban Suma Camaña, donde en vez de priorizar un desarrollo material y tecnológico, se dedicaron al desarrollo social y cultural, acompañados de una profunda espiritualidad que dio origen a la cosmovisión andina. En los centros arqueológicos de esta cultura no se han encontrado vestigios de armas. La influencia de Tiahuanaco fue enorme, llegando a abarcar del norte de Chile al Atlántico colombiano. Aquí se encontraron los primeros textiles con diseños andinos, así como también variadas piezas de arcilla. Se destacaron en el uso de metales en joyería y construcción, llegando a fundirlos para su trabajo. Manejaron matemáticas y astronomía, creando su propio calendario reflejado en la puerta del Sol y de la Luna, donde aún hoy convergen cientos de personas para celebrar el Inti Raymi. Aplicaron en sus cultivos ciclos de rotación y descanso de la tierra para no ir destruyéndola. Pero quizás lo más impresionante a nuestros ojos es su trabajo con la piedra. Este monolito increíble de 7 metros de altura, tallado completamente por sus 4 lados, representa a la Pachamama, la Madre Tierra. La majestuosidad de esta obra nos hace comprender la gran conexión que tenía este pueblo con la naturaleza. Arquitectónicamente hablando, Tiahuanaco nos deja con la boca abierta. Nadie sabe hasta el momento cómo es que trasladaban y trabajaban las gigantescas piedras perfectamente cortadas y ensambladas que conforman sus edificaciones, algunas de ellas de más de 150 toneladas. A pesar del paso de los milenios, podemos ver lo que queda de la pirámide principal, que representaba la conexión con los cielos. Y este es el templete semisubterráneo, la conexión con el inframundo. Aquí, decenas de cabezas clavas se asoman desde los muros. Algunos creen que representan a dioses antiguos, otros a las diferentes razas del mundo, tal vez las diferentes etnias que se agrupaban alrededor de Tiahuanaco, donde contamos a los pueblos Uro, Chiripa y Pucará, entre los más importantes. Todas las cabezas apuntan al mismo centro, quizás sugiriendo que lo que buscamos está en nuestro interior, o a lo mejor mostrándonos que podemos crear un mundo en que todas las culturas convivamos en unión y armonía. El declive de esta civilización
fue alrededor del año 1100 después de Cristo. Una de las teorías dice que después de una sequía que duró casi un siglo, la sociedad se desintegró dando paso al pueblo aymara, que se asentaría en la isla del Sol en el lago Titicaca. Ya terminamos un país, o un lugar mejor dicho, importante para nosotros. Nos acogió por ¿cuántos meses? Ya casi 3 meses. 3 meses para algunos, 2 meses para otros. Y los lugares que conocimos fueron impresionantes. Finalizamos o comenzamos, como se puede decir aquí en Tiahuanaco, y ahora se puede decir que es la despedida y la entrada a otro lugar. Son muchos los misterios y enseñanzas aún ocultos en esta civilización. Por ahora nos despedimos de este milenario lugar y de ustedes, invitándolos a que nos sigan acompañando en el viaje y nos encontremos en el próximo capítulo. Willca Quichua, Valle Sagrado de los Incas.